Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos en su santo y hermoso nombre, con el propósito de hablar de Él y de escuchar de Él. Bien, vamos a seguir donde lo dejemos. Hará unos días, hará 8 días más o menos, el miércoles pasado, hablemos un mensaje que Jesús maldijo la higuera, si recordáis. Y no lo completemos del todo porque no daba tiempo. Ahora vamos a seguir donde lo dejemos, pero para que os enganchéis un poquito, voy a hablar de algo importante que dije el otro día, pero 5 minutos, para que os podáis conectar una cosa con la otra. En Marcos, leo yo, capítulo 11, nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén. Como sabéis vosotros, a eso se le llama, ahora mismo, Domingo de Ramos, ¿no? Domingo. Bien. Entonces, cuando entró a Jerusalén, ahí se cumplió una profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Estaba profetizado que tenía que entrar el Mesías montado en un pollino hijo de asna en Jerusalén. Recordad que estamos hablando de la última semana de la vida de Jesús. Entonces dice la Escritura que cuando fue a Jerusalén montado en un pollino, toda la gente le aclamaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cogían ramas, mantos, los tiraban al suelo en homenaje a él. Y al terminar, de tal manera que tanto fue el ruido que hizo ese acontecimiento, porque era, repito, era domingo, y iba a ser, de aquí unos días, era la semana de la Pascua, y en que ellos lo ignoraban, esta iba a ser la última Pascua, porque todas las Pascuas anteriores eran el cordero, mataban a un cordero, pero es que en esta Pascua iba a morir el Cordero de Dios, como Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no lo sabía la gente. Entonces, entrando Jesús en Jerusalén, los fariseos se ofendieron y le dijeron: manda que se callen. Y Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Se aceptó Jesús ya la alabanza, aceptó el reconocimiento. Aparentemente, según vemos, cualquiera podía pensar que era un gran avivamiento que había, pero tristemente no lo fue. Bendecido sea el nombre del Señor. Después de eso se fue al templo, después del domingo, y dice la Escritura, escuchadme, en 11 de hoyo, y entrando Jesús en Jerusalén y en el templo, Marcos 11:11, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania. Miró, observó el templo, la condición del templo, los cambistas, lo que ya sabéis todos, y se marchó a Betania. Si era domingo, se marchó a Betania, ¿de acuerdo? Porque en Betania había una familia que tenía él mucha amistad, que era Lázaro, Marta y María. Y Betania era un pueblecito que más o menos estaba a unos 2 kilómetros de Jerusalén. Se puede decir que era un barrio de Jerusalén. Alabanzas al Todopoderoso. Y dice la Escritura: y al día siguiente, en el versículo Marcos 11:12, al día siguiente. Entonces, si hemos dicho que el domingo, el 11 era Domingo Ramos, al día siguiente, ¿qué es? Lunes. Entonces, en el lunes sí que dice la Escritura que vio una higuera y la maldijo. ¿De acuerdo, hermanos? El lunes. Ahora vamos al versículo 19 y 20 de Marcos. Leemos: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y se fue a Betania otra vez. Entonces, primero domingo, luego lunes, ahora es martes. Y el martes, cuando volvió,
Dice el versículo 20, y pasando por la mañana vieron a la higuera que se había secado desde la raíz, que es lo que prediquemos. Y ahí nos quedemos. Y hablemos que la higuera era un símbolo del pueblo de Israel. Israel se le compara a una vid, se le compara a una higuera, y era un símbolo de maldición que una vid o una higuera no dase fruto. Bien. ¿Y después qué hizo Jesús? Pues después Jesús se marchó y se fue, y dice la Escritura, ahora leemos Mateo, ahora vamos a leer Mateo, y vamos a mandar al hermano que nos lea Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Esto ocurrió el martes. O sea, sí, ahora lees, el martes. Entonces, como Jesús fue enterrado el viernes, sábado y domingo, porque estuvo 3 días muerto. Entonces, el viernes le crucificaron y le enterraron. O sea, como estamos el martes, estamos hablando 2 días antes de su muerte. ¿Entendido? Y ahora nos centramos ya en la época que estamos, en el día que estamos. 2 días antes de su muerte, que era martes. Y leemos Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Léele, hermano. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, vemos, según ha leído el hermano, en el versículo 23 solo el versículo 23. César. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Amén. Los principales sacerdotes, escribas, los jefes, o sea, era una delegación mandada, se deduce, del Sanedrín, sacerdotes, saduceos, escribas, o sea, digamos, la alta alcurnia del mundo religioso, porque estaban muy ofendidos y muy heridos por lo que había hecho en el templo. Había echado las mesas de los cambitas, le había estropeado el negocio y todo es lo que hizo. Y entonces le preguntaron, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Claro, si él decía lo que era el Hijo de Dios, para los judíos eso era una blasfemia, porque eso era decir que era Dios. Y la apedreaban. Entonces le querían pillar. Era una pregunta cuaciosa. Era una trampa, no era una pregunta. Y le preguntan, tienes que haber estado, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Tiene que haber estado refiriéndose a las actividades recientes, es decir, a las cosas que había hecho el domingo o el lunes y las que estaba haciendo ahora el martes. Lo que estás haciendo, esto es martes. Bueno, ahora dice la Escritura, daros cuenta un momento, dice la Escritura que Jesús le preguntó, yo os respondo a la pregunta que vosotros me hacéis, si vosotros me respondéis a la mía. A eso se le llama por medio de una contrapregunta. No estaba en ningún modo evadiendo la pregunta que se había hecho. No estaba evadiendo la pregunta que se había hecho. Porque una respuesta honesta y correcta a su pregunta hubiese señalado hacia sí mismo como el Mesías.
porque había un montón de profecías en Isaías y en Malaquías que tenía que venir el Elías, que era Juan el Bautista, el heraldo, profetizando al Mesías. Y cuando comenzó Juan el Bautista a predicar y a enseñar, dice la Escritura que todo Israel se conmovió. Y venían grandes multitudes. ¿Qué respaldo y qué gloria tendría Juan el Bautista como el heraldo del Señor? Que hay un detalle que quisiera que observéis. Jesucristo le seguía mucha gente, pero a veces le seguían a Cristo no solo por la predicación, sino porque hacía muchos milagros. Pero es que Juan el Bautista, yo que sepa, no hizo ningún milagro. Y sanar a un ciego, sanar a un leproso, sanar a un paralítico, eso trae mucha gente, ¿no es así? Pues Juan el Bautista atrajo tanta gente como Jesús, Jesús haciendo milagros y él sin hacerlos. Daros cuenta de quién hablamos. Hablamos de lo que dijo el ángel San Gabriel a Elizabeth. El hijo que vas a tener, a Zacarías, perdón, será grande delante de los ojos de Dios. Que esa es la verdadera grandeza, lo que eres delante de Dios y no lo que eres delante de los hombres. Entonces el pueblo tenía a Juan el Bautista por un gran profeta. Prácticamente todo el pueblo. Y entonces cuando preguntó el Señor a ellos, decidme, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? Entonces les metió en una encrucijada. Les arrinconó, obviamente. Les arrinconó. Y entre ellos, inteligentemente, no respondieron a la ligera. Preguntaron entre ellos, si respondemos que era de Dios, nos dirán, ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos que era de los hombres, el pueblo nos mata porque todo el mundo tiene lo que es a Juan como un gran profeta. No podemos responderle ni una cosa ni la otra. Entonces vamos a pasar por ignorantes. Date cuenta para ellos que eran maestros de la ley. En público decir no lo sabemos era una humillación, era una vergüenza. Pero preferían pasar vergüenza y humillación antes de responder, porque la respuesta por un lado o por otro les comprometía. ¿Os dais cuenta? Bendecido sea el nombre del Señor. Por un lado o por otro les comprometía. Ahí nace algo muy importante. Juan el Bautista señaló a Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aceptar a Juan el Bautista era aceptar a Jesús. Y rechazar a Juan el Bautista, que era el heraldo de Jesús, era rechazar a Cristo. ¿Entendéis? Lo que implicaba la respuesta. Era el vínculo de la división. Y entonces pusieron una postura. ¿Qué postura, hermano Machaco? La postura menos comprometida. La postura que no nos trae problemas. La postura que no trae coletilla. La postura que tenemos más comodidad. Y de ahí nace un tema que es donde quiero ir a parar ahora mismo, que se llama el relativismo. ¿Qué es el relativismo, hermano Machaco? Es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Nada es negro y nada es blanco, es gris. ¿Qué es la verdad? Tu verdad, la mía o la tuya. Cada uno tiene su verdad. ¿Qué es la razón? La mía, la tuya o la tuya. Cada uno tiene su razón. Es que tu manera de ver las cosas es de una manera y la mía es de otra. ¿Os dais cuenta? Es el relativismo. Buscamos la filosofía que nos conviene. La filosofía y la cultura y las ideas que nos hacen vivir más cómodo, cara al mundo y cara a la sociedad, sin preguntarnos si es verdad o es mentira. Y repito por segunda vez, el relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Y Jesús dijo, yo soy la vida.
No soy una vida más, yo soy la vida. No soy una verdad, yo soy la verdad. ¿Sí o no? No soy un camino, yo soy el camino. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. En Dios no hay neutrales. Y a veces, aun los que predicamos, intentamos predicar un mensaje que la gente se sienta cómoda. Y que la gente no se sienta incómoda. Y lo que debemos predicar con nobleza, con lealtad, con amabilidad, que la amabilidad nunca falte, pero predicar la verdad. Y entonces estos hombres mintieron. No lo sabemos, sí que lo sabéis. Juan el Bautista era el bautismo del cielo, porque era un hombre enviado. Según el Evangelio, según San Juan, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, ¿sí o no? Entonces era un profeta. Era un profeta de Dios. Pero ellos no quisieron reconocerlo. En que algunos en su corazón lo vieron como un profeta. Hasta el mismo Herodes, que le mandó decapitar, dice que le escuchaba con mucho agrado. Con mucho agrado le escuchaba Herodes. Y tenía un concepto alto de él. Pero a causa de un tema que no viene ahora al caso, le mandó cortar la cabeza. Y cuando yo hablar de Jesús, ¿sabéis qué dijo? Ese es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Ya veis qué concepto tenía Herodes de Juan el Bautista? Si un hombre tenía un concepto alto de Juan el Bautista, era Herodes. Sin embargo, pese a ese criterio y a ese concepto, mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista. Vuelvo a repetir, y hoy va a ser muy repetitivo. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. El que no es conmigo es contra mí. O estás con Dios o estás sin Dios. O estás en la luz o estás en la tiniebla. O eres salvo o no eres salvo. No hay gris en Dios. Hay blanco y negro. Que Dios nos ayude. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la luz. No dijo yo soy una luz, sino dijo yo soy la luz de la vida. Yo soy la vida y la manifestación de la vida es la luz. Entonces hay que aceptar eso y rechazar el relativismo, que es un problema, hermanos, es un problema rechazarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que nadie quiere problemas, nadie quiere complicaciones. El pastor no quiere enfrentarse a una persona que anda entre dos aguas en la iglesia y con mucho respeto y con mucha educación puede llamarle aparte y con mucha amabilidad y decirle hermano, hermana, así no vas bien. Claro, pero quedar mal con esa persona, si es hombre, es quedar mal con su mujer, con sus hijos, con sus nietos y con media iglesia. Y entonces dejamos las pelotas correr. Y Jesús contestó, pero contestó la verdad. Pues yo tampoco os digo, ¿no dijo eso? Y respondió Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya que no os queréis comprometer con la verdad, como no te quieres comprometer con la verdad, no te enseño la verdad. ¿Para qué quieres que te enseñe la verdad si no te quieres comprometer con ella? Que Dios me enseñe la verdad para abrazarla, para acariciarla, para aceptarla, para doblegarme delante de ella y con la gracia de Dios para intentar practicarla. ¿Pero qué quieres? ¿Saber una verdad más? ¿Almacenar una verdad más? ¿Para que tu mensaje sea un poco más rico, predicando? Pero cada día practicas tú o practico yo menos lo que predico. Y Jesús respondió, pues yo no. Date cuenta la respuesta de Jesús, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
se negó a responderles. Yo no he visto casi a Jesús, casi nunca en los evangelios, que se negó a responder a las personas. Pero como vio que eran relativistas, se negó a responderles. Y ahora, para obligarles a responder, hace una parábola Jesús, que guarda una armonía con el tema que hemos leído. Que esta parábola solamente está en Mateo. Mateo capítulo 21, versículo 28. Lee. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió. Él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vuestros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Y compuso una parábola, repito, y esta parábola solamente está en Mateo. No la busquéis en ningún evangelio, solamente está en Mateo. A fin de hacer justicia a la idea central de la parábola, hay que dejar que la historia se desarrolle en la forma en la que Jesús la relató. ¿De acuerdo? No me habéis contestado. Habéis dicho que no sabéis. Sí. Pues yo os hago una pregunta en forma de parábola. Había un hombre que tenía dos hijos. Y a uno le dijo: Ve a trabajar a mi viña. Dijo: Sí, padre, ahora voy. Y a otro le dijo: Ve a trabajar a mi viña. No, que no quiero ir. El que dijo que iba a ir, no fue. Y el que dijo que no iba a ir, arrepentido fue. Y les pregunta: ¿qué os parece a vosotros quién hizo la voluntad de su padre? Claro, la respuesta es tan obvia, es tan clara que no se pueden negar. ¿Cómo decimos otra vez ahora que no sabemos? ¿Os dais cuenta? Jesús lo que pretendió es que soltasen prenda, es que hablasen, que se comprometiesen. Si acabamos de decir a una pregunta que no sabemos, ¿cómo decimos a esta pregunta tan fácil, que es obvia, que tampoco sabemos? No podían negarse a contestar, ¿os dais cuenta? Jesús les obligó con esta parábola, les encerró. Y contestaron: el que hizo la voluntad de su padre. Vosotros sois semejantes a ese hombre que dijo que sí iba a trabajar. Que dijo, pero que no fue. Y los publicanos, en aquella época, el publicano, hermanos, era el hombre más despreciado de Israel. Era un judío que se puso al servicio de Roma para cobrar los impuestos. Y abusaban. Y la otra persona más baja de Israel era una mujer mala. Y Jesús ahí hace una aplicación tremenda, fuerte, directa, cortante. Y les dice a los formales, a los serios, a los de buena reputación, a los que moralmente hay que quitarse el sombrero, porque se merecen cierto respeto. Les dijo: vino Juan el Bautista, vuelve otra vez a Juan. ¿Os dais cuenta? A la pregunta, a la primera pregunta. Porque era el vínculo de unión, era la causa, era el motivo, era la raíz. Vino Juan el Bautista predicando
Y los publicanos y las rameras y los pecadores se arrepintieron y se bautizaron. Y vosotros no, lo rechazasteis. Y Herodes le cortó la cabeza. Ahora va la aplicación. Madre mía, ¿qué aplicación hace ahí? Los publicanos, porque no había una gente más baja en Israel que un publicano, ¿eh? Y las rameras, tampoco había gente más baja. Se escogió a los dos grupos más bajos. No existían dos grupos más bajos, ni de peor reputación que un publicano y una ramera. Van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Os dais cuenta? Imaginaros, claro, ahora lo leemos, pero no pensamos. Imaginaros en una capital, y no voy a aventar nombres de capitales, en una capital cualquiera de España, que cogemos a los 20, a los 8, a los 12, a los 25, con mejor reputación, con mejor testimonio a moralistas, que andan humanamente, por así decirlo, horizontalmente, no cara a Dios, cara a los hombres, pues con un buen testimonio, ni se drogan, ni beben, ni faltan, o sea, que son muy ordenados, muy formales, muy respetados y muy venerados por todos, y que tienen una autoestima todo el mundo de ellos y ellos mismos. Y ahora voy donde ellos y les digo: los publicanos, los traidores y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Me arrancan la cabeza. ¿Os dais cuenta la contestación que dio Jesús ahí, hermanos? Y yo pregunto, ¿cuál de los dos hizo lo que el Padre quería? Y ellos respondieron. La respuesta era tan obvia y dijeron ellos: el primero, el que dijo que no iba, iba. ¿Y a quién te pareces tú? Al educado, al que dice que sí, y luego no vas. O al descarado, porque el otro fue un descarado. Dijo a un padre: no quiero ir, no voy, no me da la gana. Fue un descarado. Fue un mal educado, ¿sí o no? Pero arrepentidos, fue e hizo lo que el Padre le mandó. Hay un tema que se desprende de esta parábola, que es el auténtico arrepentimiento. El auténtico arrepentimiento no es lo que lloras, porque a veces en el culto predican un mensaje, Dios respalda al siervo, te confronta con la palabra y te quebrantas y sales llorando y reconoces tus faltas, lo que haces, lo que hago cosas que no tengo que hacer y salgo llorando por eso. Ese es un principio importante. La sensibilidad ante el mal es un principio importante. Y llorar es un principio importante. Me contristaré por mi pecado, lo confesaré y me apartaré de mi maldad. Es un principio importante, repito, pero no es completo. En ese gloria en el culto, con esos cánticos, con esa preciosidad de mensaje que nos ha predicado nuestro pastor, nos hemos compungido y hemos dicho sí es verdad, y hemos llorado, nos hemos quebrantado. Y ahora el pastor ha visto a la iglesia llorando, quebrantada, y me dice: qué bendición ha habido, hoy Dios ha transformado. Dios, bien, de acuerdo. Y yo le digo que soy demasiado realista. Espera, pastor, un mes. Y al mes le pregunto: hermano pastor, ¿te acuerdas del día 1 que daste aquel mensaje y hubo tanta gloria? Sí, hermano. Que vistes como yo a toda la iglesia quebrantada y llorando. Sí, hermano. Y que tú me dijiste que había mucha gloria. Sí, hermano. Que todos quebrantados llorando, ¿verdad? ¿Has visto algún miembro que ha cambiado de conducta? No, hermano. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la gloria? La gracia que no se traduce, que no es traducida en cambio de conducta, me suena lata.
y las lágrimas que lloras porque has pecado y luego vuelves a pecar, eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Deje limpio su camino, deje el pecador el pecado, lo reconozca, lo confiese, crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, y le pida a Jesucristo que le acepte y que le reciba. No que digas tú que tú recibes a Cristo. ¿Es que crees que Cristo necesita que tú le recibas? No, hermano, eres tú el que necesitas que Cristo te reciba a ti. Amén. Es que parece que hay una palabra que no la dice en toda la Biblia. En toda la Biblia yo no la he leído. Acepta a Cristo. ¿Cómo que yo acepta a Cristo? O sea, como que Cristo es un pordiosero, es un mendigo y tengo yo que aceptarlo. No. Mi preocupación no es que yo acepte a Cristo, es que Cristo me acepte a mí. Amén. Amén. Y para que me acepte a mí debo reconocer mi pecado. Reconocer mi pecado. Confesar mi pecado. 2. Arrepentirme. 3. Darle la espalda al pecado. 4. Y abrazar la gracia. 5. Eso es arrepentimiento. Y donde lo vemos es con la parábola del hijo pródigo. Estando con los cerdos, el Espíritu Santo intervino en su corazón, porque el arrepentimiento lo da Dios al corazón del hombre. El hombre por sí solo no se arrepiente. Tiene que haber una gracia de Dios previa para que te arrepientas. Y estando entre los cerdos pensó en su padre. ¿Quién le puso ese pensamiento de pensar en su padre? Estando con los cerdos, pensó en su padre y pensó lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? Y se puso triste, yo me imagino, verse en la condición que estaba, y con los cerdos lo pensó, lo sintió, lo pensó, lo habló. Iré a casa de mi padre y le diré esto y esto y esto y esto y esto. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo pensó, lo sintió, se puso triste, pero ¿qué hizo? Se levantó y comenzó a andar a la casa del padre. Y por el camino iría pensando las palabras que le iba a decir al padre, para que el padre no le rechazase. Porque el necesitado era él, que el padre le aceptase, no que él aceptase al padre. Porque el perdido no era el padre, el perdido era él. Y tú, ignorante, dices, yo te acepto, Cristo. Pero ¿cómo que tú aceptas a Cristo? ¿Es que Cristo está perdido para que tú lo aceptes? Ruega y preocúpate que Cristo te acepte a ti. Pero gloria a Dios que tenemos una promesa bíblica. Al que a mí viene no le echo fuera. Amén. Si vienes arrepentido, si crees en Cristo, creer en Cristo que era el Hijo de Dios, el que ha muerto en la cruz del Calvario, que es tu sustituto. Porque el pecado alguien lo tiene que pagar, o Cristo o tú. Y si Cristo te acepta, lo ha pagado Cristo. Y si no vienes a Cristo, lo tienes que pagar tú, en el infierno. Que Dios nos ayude. La aplicación es muy fuerte, la que dice, pero es muy bonita, hermanos. Y ahora vamos a ir a lo práctico. Coge Juan, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Es el cuarto evangelio, niños. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. 43. 42 y 43, los dos versículos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Espera ahí, luego sigue, quédate ahí. Muchos creyeron en Cristo. Dice, ¿no? ¿No dice eso? Repítelo más alto, por favor. El 42. Muchos creyeron en él, Sigue. pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Por las implicaciones que traía aceptar a Cristo. ¿Sí o no? Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados, echados, destituidos de la sinagoga. No dice eso, pero creyeron en él.
pero no lo confesaban. ¿Por qué? Porque no, porque tengo muchas complicaciones y lo hago. Y yo le pregunto a Juan el Bautista, no le digas a Herodes en público: Herodes, estás en adulterio, tienes a la mujer de tu hermano porque te juegas la vida. ¿Lo sabía Juan el Bautista eso, sí o no? Sí, pero se implicó y se lo dijo, y como se implicó le cortaron la cabeza. A ti no te cortan la cabeza, a ti te tocan las palmas porque no te implicas. Pero a Juan el Bautista, que se implicó, fue decapitado. A los apóstoles, ¿cuántas veces les dijeron, les amenazaron, les azotaron: no prediquéis el nombre de Jesús? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó: es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿No dijo eso? Entonces estos creyeron en Cristo, pero por miedo a las complicaciones, a las consecuencias, no lo confesaban. Y ahora tú puedes decir: eran prudentes. Pero ahora la opinión que yo tenga no vale para nada, porque yo soy un hombre y con mucha facilidad, demasiado, me equivoco y me confundo. Quiero saber qué interpretación da Dios, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí o no? Amén. Pues quiero saber qué interpretación da Dios a esa acción y a esa actitud. ¿Qué interpretación da la Biblia a eso? Verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea que eso que tú le llamas prudencia y cautela, Dios dice que es mentira, que no es prudencia ni cautela, es que amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque sabes que predicar la verdad, en que la prediques con amor, con cariño, con tacto, con amabilidad, siempre, como digo yo, con miel en la boca, ¿de acuerdo? Pero la verdad. Pero como no quieres que la gente se sienta incómoda y busca la respuesta del pueblo que te aplaudan, no quieres ofender a nadie y quieres que el auditorio se siente cómodo contigo. Y a eso se llama relativismo, que es una filosofía que no acepta verdades absolutas. No estamos ahí en eso, hermanos, ahora. Os pregunto. Y entonces dice: estos hombres, viendo las consecuencias, dirían: creemos en él. Él lo sabe que creemos en él. Pero si lo decimos, nos expulsan de la sinagoga, perdemos nuestros cargos, nos marginan, nos echan. Y ante las circunstancias es preferible callar. Y tú dices, y yo digo, o decimos: muy prudente, muy cauteloso. Eso dices tú, eso digo yo. Pero dice Dios que tú y yo nos hemos equivocado. Dice Dios, la Biblia, no yo, la Biblia. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es el auténtico motivo. A eso que tú le llamas prudencia, a eso que tú le llamas tacto y sabiduría, a eso que yo le llamo tacto y sabiduría, Dios dice: no, no te engañes. Ni es tacto ni es sabiduría, machaco. Entonces, ¿qué es? Que amas más la gloria de los hombres que mi gloria. ¿A qué piensas engañar? Si yo sé lo que hablas, lo que piensas y lo que sientes y lo que deseas. Porque delante de mí estás desnudo. No hay pensamiento que se le oculte a Dios. ¿De acuerdo? Ni sentimiento que se le oculte a Dios. En Romanos 1:25, cito yo, lo he puesto aquí. Dice: dando culto a las criaturas antes que al Creador. Si la opinión de los hombres es tan importante para ti, más que la opinión de Dios, estás dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Repito, si es más importante lo que opina la misión que tú perteneces que la opinión de Dios, estás dando culto a la criatura antes que al Creador. Y todas las misiones, todas, hermanos, todas, tendrán sus cosas acertadas
y algunas equivocadas, ¿sí o no? Todas que están en la tierra, para mí no existe la misión perfecta, nada más que en el cielo. Amén. Todas tendremos errores, equivocaciones, ¿sí o no? Todas. Unas más, otras menos, pero todas. Pero tú, hombre de Dios que me oyes, observa, analiza, estudia, indaga, pregunta, escarba. Y cuando el Espíritu Santo te muestre lo que te muestre, exprésalo, comunícalo. No des culto a las criaturas antes que al Creador. Que ese es un pecado muy fuerte. Es un pecado que es que amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a ir ya poquito a poco. Hay una palabra que yo la he escrito aquí y dice Pablo en los Gálatas. Hace dos preguntas. ¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta Pablo. Responde tú despacio. ¿A quién? A ti. No respondas a nadie, respóndete a ti, a tu conciencia y a Dios. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Una pregunta. Y segunda pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? El que busca el favor de los hombres es la manifestación que busca agradar a los hombres. Y ahora viene el veredicto de Pablo, inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que uno que su vida la centra en agradar solamente a su misión, a su iglesia, a los hermanos, no se le puede llamar siervo de Cristo. La Biblia dice, oye Israel, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Yo amo mucho a mi hermano y cuando le veo algo que no está bien, con humildad, con mansedumbre, porque hoy tropieza él y mañana tropiezo yo. Repito, el amor, el cariño, el tacto, la amabilidad, la prudencia, la sabiduría, que no falte, no ir al saco. Al saco no se puede ir, porque se pescan o se cazan más moscas con miel que con vinagre. Llámale aparte, le invito a café, o le digo a la mujer, haz una comida, le quiero invitar al hermano fulano, y le invito a comer. Digo, mira hermano, me he enterado de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. No es correcto. Y te amo a ti, yo a ti te amo, yo a ti te amo más a ti que a tu amistad. Si amo más la amistad que a él, no le digo nada, porque es mi amigo y quiero que sea, que quiero que siga siendo mi amigo. Pero es que yo le amo a él más que a su amistad. Y a lo mejor él lo entiende. Ay, pues hermano, muchas gracias por corregirme. Lleva razón, intentaré esmerarme. Pues dame un abrazo y que Dios te bendiga. Borrón y cuenta nueva. Y mañana lo hago yo y me corrige a mí. Y así, eso es lavar los pies los unos a los otros. Eso es, corregirnos los unos a los otros. Pero es que, hermanos, aquí nadie corrige a nadie. Aquí pretendemos, yo te llevo en palmas a ti y tú me llevas en palmas a mí. Me porte bien, me porte regular. Entonces creo que estamos en ese problema que estuvieron estos hombres. Y yo quisiera otra vez volver a decir una palabra, que el Señor la hizo. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Una vez hubo un detalle en mi casa muy importante. Mi hermanico, que en paz descanse, se dedicaba a una venta que no era legal, que era inconverso. Pero la costumbre en mi familia, en aquella época, es que eran los hijos cuando trabajaban, sacaban la parte al padre. Y mi padrecito se convirtió.
Y una vez en casa, estando en Aranda de Duero, le dijo mi padrecico a mi hermano, que en paz descanse, que los dos ya han partido y están en el cielo. Le dijo, mira hijo, hasta ahora me has sacado la parte y te la he cogido, pero me he convertido y tu negocio no es limpio. Entonces yo ya no quiero tu parte ni tu dinero. Si ves el disgusto que llevó mi hermanico, ay padre, te lo doy con cariño y me lo niegas y me lo rechazas. No hijo, no te lo rechazo. Es que tú vas a la venta, a la estafa. Y si yo no estafo, pero te cojo el beneficio de la estafa y me lo guardo, participo en pecado ajeno. No puedo hacer eso, hijo. Si ves a mi padrecico triste, cuando se marchó mi hermano, porque respetaba mucho a mi padrecico, se cayó, pero con el gesto lo vio triste a mi hermanico, se marchó, no sé, a tomar un café, pero triste. Mi padre se quedó triste y dijo, le he dado el día a mi hijo, pero tenía que hacerlo por Dios. O sea que lloro, canto y alabo, viene mi hijo y me da la parte de lo que él estafa y yo la cojo. No puedo. Gracias a Dios que luego Dios le tocó el corazón a mi hermanico y se convirtió. Amén. Pero casi rompe la armonía que había entre padre e hijo. A veces, hermanos, es muy complicado. Por eso este tema, y repito, Jesús le preguntaron, mejor dicho, a él, para cazarle en alguna respuesta. Y Jesús le prometió, le hizo una promesa. Si me respondéis, yo os respondo. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? En ninguno preguntó, vamos a preguntarle a Dios, a ver si era de Dios o de los hombres. No. Preguntaron solamente qué respuesta le traía menos problema. Si decimos que es de los hombres, el pueblo nos apedrea. Y si decimos que es Dios, nos dirá por qué no le creísteis. Si él apuntaba hacia mi persona porque era el heraldo mío. ¿Qué hacemos? Pues una solución. La de Pilato, lavarse las manos. Vamos a decir que no lo sabemos. Y no respondieron nada. Sí, perdón, sí respondieron. Y le dijeron una mentira. No lo sabemos. Y Jesús respondió, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Os dais cuenta? Sí. Dios no quiere relación con aquel que no se compromete a la verdad. Tú que conoces la verdad. Yo que conozco la verdad. Dios que te ha revelado y que te ha iluminado y que te ha administrado y te ha dicho lo que está mal, lo que está bien. Ser fiel tú y la gracia de Dios me ayude a ser fiel a mí y a no ser un relativismo en mi vida. Repito, el relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. O es blanco o es negro. Bueno, el hermano lo hizo, no lo hizo tan mal, lo hizo regular. Bueno, no es para tanto. ¿No os dais cuenta que está administrando? ¿No ves el relativismo administrando? Pero Jesús no era un relativista. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, ¿qué dijo? Coja su cruz y me siga. ¿No dijo eso? Sí. Y Jesús dijo a sus apóstoles, el mundo me aborrece a mí y no a vosotros porque yo testifico que sus obras son malas. ¿No dijo eso Jesús? ¿Te has preguntado por qué cuando predicaba Jesús predicó en una sinagoga? Y de la sinagoga salieron todos, le llevaron a empujones a un alto para despeñarle. Y predicando le dijeron, demonio tienes. Y como a Jesús, que predicaba también, le llamaban demonio, le querían matar, le querían despeñar, y a ti te tocan las palmas. Es que predicas mejor que Jesús. O es que no te comprometes, como se comprometió él, que se atrevió a decir, vosotros, y dijeron ellos, nosotros no somos hijos de fornicación. Y Jesús dijo, vosotros sois hijos del diablo,
Por eso mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿No dijo eso Jesús? Sí. El motivo que no haya cabida mi palabra en vosotros, hay un motivo, no dos. ¡Uno! Pues dinos qué motivo es. Que sois hijos del diablo. Que sois cizaña. Pondré enemistad entre tu simiente, en la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿sí o no? O eres de la simiente de la serpiente o de la simiente de la mujer, que es Cristo. Hay dos simientes, no hay tres. Hay dos caminos, el estrecho y el ancho, ¿sí o no? Y la evidencia que has entrado por la puerta estrecha, ¿sabes qué es? Que antes por el camino estrecho. Porque la puerta estrecha tenía un camino estrecho y la puerta ancha tenía un camino ancho. Y yo veo a muchos que dicen o decimos que entramos por la puerta ancha y cuando nos observan que andamos por el camino ancho. Y decimos, perdón, que entramos por la puerta estrecha. La evidencia que entras por la puerta ancha, Javi, es que andas por el camino ancho. Y la evidencia que entras por la puerta estrecha es que andes en el camino estrecho. La puerta estrecha no tiene camino ancho. La puerta estrecha no tiene camino ancho, ¿sí o no? Y la puerta ancha no tiene camino estrecho. Pero ¿dónde está más cómodo uno? ¿En el camino ancho o en el camino estrecho? En el ancho. Pero el ancho te lleva a la perdición y el estrecho te lleva a la salvación. En la puerta estrecha hay sitio para ti, pero no para tus cosas. Y en la puerta ancha hay sitio para ti y para tus cosas. Y con esto, y diréis, vaya, el hermano Machaco, hoy le ha dado con esta palabra. Es que para mí es lo que hay hoy. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. El que no es conmigo es contra mí. El que no recoge desparrama. ¿No ves cuando Pedro se desvió un poquito? ¿Qué le dijo Pablo? Cara a cara, en público. Se lo dijo en público porque la falta fue en público. Por eso se lo dijo en público, porque la falta fue en público. Eres de condenar. ¿No le dijo eso en Gálatas? Que Dios nos ayude. Y Jesús no respondió a la pregunta, pero les hizo una promesa. Si me respondéis, yo respondo. ¿Sí o no? ¿Cómo interpretamos eso? Si tú te comprometes con la verdad sale a tu encuentro. Pero si no te comprometes con la verdad, con la actitud que tienes, ya has cerrado tu corazón. Y la verdad no va a tu encuentro. Y Jesús, que es la verdad, ¿no es eso? Jesús no hablaba verdad, Jesús era la verdad. La verdad personificada, ¿sí o no? Jesús era el que tenía la cátedra de la verdad. Y les dijo, ni yo os digo con qué autoridad, no. Les dijo no, ¿sí o no? Y yo no quiero que me diga que no. Quiero que me diga que sí. Que Dios os bendiga mucho. Amén.